Bien, muy buenas tardes. Vamos a presentar hoy estos dos libros. Es una reimpresión, no es una primera edición, de dos libros que ya habíamos publicado hace tiempo y que recientemente, en el año que acaba de terminar, hicimos de ellos una reimpresión. Los libros se agotaron muy pronto, desde que salieron, y fue muy complicada la gestión para lograr finalmente volver a ponerlos en circulación. Eran libros muy esperados por mucha gente. Su autor, Adolfo Gili, pues es un autor muy leído. Actualmente podemos decir que es el marxista, el autor marxista vivo más grande, más antiguo, que nos queda, el último de su generación, que queda con nosotros. Y pues para nosotros, para nuestra editorial, es un gran orgullo tenerlo dentro de nuestros autores. Es también un amigo de hace muchos años y compañero de muchas labores, muchas luchas, muchos esfuerzos en muy distintos ámbitos, no solo de quienes fundamos esta editorial y la seguimos llevando adelante, sino de muchos otros amigos como los que nos encontramos aquí en la mesa, ¿no? Muchos de entre ellos son discípulos o alumnos o lectores o seguidores, colegas, compañeros, coautores, como el caso de Rina Rux, que es quien va a tomar la palabra en primer lugar. Ella es profesora en la UAM Xochimilco y también una de las más cercanas y más importantes compañeras en esta labor del desarrollo y la difusión del pensamiento crítico en México. Bien, a Rina entonces vamos a darle la palabra en primer lugar. Gracias, David. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, un agradecimiento a David Moreno y a la editorial Ítaca por la invitación, a ustedes por estar aquí en esta tarde. Anoche hablé con Adolfo, les manda primero que nada un saludo y una disculpa por no poder venir. Está malito, está convaleciendo de una neumonía, está en casa. Entonces manda una disculpa, manda un agradecimiento a los comentaristas y un saludo fraterno a David. Una visión de la historia está en el fundamento de estos dos libros del historiador Adolfo Gili que hoy presentamos. Madurada a fuego lento, construida en un trabajo ininterrumpido de muchos años, esta visión de la historia, contó Adolfo en algún otro texto, esta visión de la historia nació casi como intuición hace más de 60 años en tierras bolivianas. Ese mundo encantado que le reveló el papel activo de una civilización subalterna y la tenaz persistencia en el presente de un pasado aún vivo. Fue esta percepción de la historia la que en el itinerario del autor estuvo en un modo de mirar la Revolución Mexicana, pero también en el esfuerzo por comprender la utopía cardenista. Entre la vida y las lecturas, esta visión de la historia fue tejiéndose con hilos cada vez más finos, perfeccionando ese oficio de artesano, coordinación del alma, del ojo y de la mano, que es el trabajo del historiador. Siguiendo las huellas de grandes pensadores del siglo XX, Rana Girguja, E.P. Thompson, Benjamin, Gramsci, recuperando ideas, problematizando tesis para pensar también este tiempo nuestro, Adolfo Gili presenta en estas páginas una visión crítica de la historia, una que sin pretender hacer a un lado rabia e indignación moral, busca explicar y comprender el mundo. Se trata de una visión alternativa, aquella que entiende la historia como una sucesión cronológica de hechos muertos y cuyo registro, depositado en archivos y documentos, solo hay que saber desempolvar. Una mirada crítica del tiempo continuo, dibujado siempre en la historia de los vencedores o de la historia confeccionada como discurso del poder. Es esta visión la que está presentando en los ensayos recopilados en Historias clandestinas, pero también en la visión panorámica de un siglo XX lleno de enigmas, pero también de tragedias y de aspectos luminosos. Se trata de una visión de la historia que pone en cuestión aquella otra visión que, acompañando a la mitología de la modernidad, asumida incluso acríticamente por un marxismo simplificado,
Concibió la aventura humana como si fuera un proceso lineal y ascendente, la de la historia como progreso. Crítica además de una cierta tradición del pensamiento que, atrapada en las redes del fetichismo del capital, miró la historia como si se tratara de una estructura sin sujetos, disolviendo la trama humana en ciclos económicos, leyes impersonales o fluctuaciones de la tasa de ganancia. Crítica también, radicalmente crítica, de esa visión elitista propia de la conciencia dirigente o vanguardia que ven las clases subalternas eternos menores de edad. Frente a esas visiones, otra manera de mirar la historia se propone en los dos libros que hoy presentamos. Una que enfoca como objeto central de rastreo y reflexión no el trabajo muerto, sino las acciones humanas. Una que, frente a la superficial percepción de la fugacidad del acontecer, subraya la historicidad del mundo humano. Una que, frente a la enceguecedora luz de los reflectores puestos en las élites, dirigentes, caudillos, gobernantes, decide voltear la mirada hacia el mundo subalterno, ese inmenso océano de actores anónimos que no suelen dejar registro escrito de su vida y sus acciones. Una que por ello mismo nos propone abrir el lente y aguzar los sentidos para poder descubrir eso que permanece oculto desde el mirador de la política y las instituciones estatales, la esfera autónoma de la política de los subalternos. Cepillar la historia a contrapelo ha llamado Gili a este policromo método, haciendo suya una metáfora de Walter Benjamin. Pasar por la historia el cepillo a contrapelo. Son muchas las implicaciones teóricas y metodológicas contenidas en esta alegoría benjaminiana. Trataré de resumir lo que en mi lectura de estos ensayos encuentro como significados precisos de esta metáfora. Cepillar la historia a contrapelo significa recuperar y preservar eso que Gili llama el principio activo de la historia, la acción humana. Ese ámbito que desde los griegos fue pensado justamente como definitorio de la vida y la libertad humanas, vita activa, praxis y no simplemente reproducción biológica común a todos los seres vivos. Pero cepillar la historia a contrapelo quiere decir también restablecer este principio activo, la acción, en el tiempo. En otras palabras, significa no olvidar la historicidad constitutiva del mundo humano, considerar la presencia viva del pasado en el presente, tal y como se preserva en la mente, la memoria, los mitos, el lenguaje, los hábitos y las relaciones cotidianas de los seres humanos. Si esto es así, cambia entonces la percepción de las formas de dominación, de mando y obediencia, pero también de la resistencia y la insubordinación. No es en la economía ni en la política, cito, sino en la historia, en cada historia específica, en sus tiempos largos y en su complejo entramado de relaciones de dominación y dependencia, donde se puede descifrar el código genético de cada revolución, advierte Gili en alguno de estos ensayos. Es una visión compartida, entre otros, por Barrington Moore, por E.P. Thompson, por James Scott, por Ranajit Guha y toda una constelación de lo que se ha llamado, de autores de lo que se ha llamado la historia desde abajo, la historia subalterna. Configuradas, dice Adolfo, subraya así una convicción compartida por todos estos autores, la historicidad de la conciencia y de la politicidad de las clases subalternas, los modos de hablar o de callar, de negociar o confrontar, de obedecer o rebelarse. Configuradas en los tiempos largos, modeladas en la cultura y la experiencia, esas formas de politicidad subalterna condicionan también los modos, tiempos y ritmos de la subordinación. Cito directamente, dice Adolfo, una rebelión supone un imaginario común de quienes se rebelan. Este imaginario no proviene de las teorías o los programas de las élites cultas, más bien estas solo pueden serlo de una rebelión o de una revolución si son capaces de percibir y comprender ese imaginario históricamente sedimentado y poner en sintonía o resonancia con él sus propias ideas y visiones, sean estas religiosas o políticas o utópicas, acerca de la reorganización de la sociedad. La idea de la redención de esperanzas en este pensamiento no implica el advenimiento de un redentor, sino el advenimiento de un tiempo de la redención, lo aún no advenido, como realización de los propios subalternos y oprimidos. Asoma aquí el tercer movimiento implicado en este modo de cepillar la historia, el mundo subalterno entrando en los primeros planos. Cepillar la historia a contrapelo significa además
entender que las claves explicativas de esas formas históricas de relacionalidad humana, que son el mando, la obediencia, la subordinación y la insubordinación, supone centrar la atención en cada caso específico, no en los de arriba o los de abajo, sino en su interacción dinámica y conflictiva. Pero la historia no es solamente reconstrucción del pasado, es también en ese trabajo de reconstrucción a contrapelo, iluminación del presente. No nos dice qué hacer, advierte Gili, pero nos permite comprender y descubrir el arco de posibilidades contenido en los diversos pasados que se combinan para hacer la plenitud y riqueza del presente. Es desde esta certidumbre, a contrapelo del discurso dominante, que Gili no solo reflexiona sobre la historia y sus métodos, es desde esta convicción que el lector encontrará también en estos libros una lectura del siglo XX en cuyas luces y sombras, en cuyas guerras y revoluciones, el autor encuentra elementos para iluminar este turbulento tiempo del mundo, situando a la violencia en su centro. Mirada en los tiempos largos de la historia y no desde la economía o la política, la llamada globalización o mundialización, si se prefiere, aparece entonces como actualización de la violencia secular de la modernidad capitalista. Esa violencia ejercida en la incorporación de naturaleza, vida, territorios, conocimiento y trabajo en los circuitos de valorización de valor. Ese estado de decepción permanente con el que Benjamin, invirtiendo la figura jurídica schmittiana y reflexionando en medio de la guerra y el holocausto, trataba de dar cuenta de la crisis de la modernidad, condensada en la experiencia humana de un progreso vivido como catástrofe. Como destrucción de la naturaleza, ruptura de solidaridades, cosificación de la vida social y despersonalización de las relaciones humanas. Marx, por cierto, se refirió en los Grundrisse al significado vital de este proceso, utilizando el término vaciamiento. Y como un eje central de ese secular proceso histórico hoy renovado, Gili subraya la acumulación por despojo, esa que destruyendo la base material y cultural de muy antiguas socialidades en todos los rincones del globo, incorpora al capital territorios y bienes comunes, desplegándose con los mismos métodos de robo y pillaje analizados por Rosa Luxemburgo en el umbral del siglo XX. Ahora infinitamente afinados con las innovaciones tecnológicas y la ruptura de barreras espacios-temporales. La llamada globalización aparece entonces fundada en una triple violencia. Violencia contra lo que llamaba Rosa la economía natural, violencia real o potencial, implicada en el nuevo monopolio planetario de la coerción física, y violencia contenida en la competencia entre capitales que vislumbra ya en el horizonte los contornos de una guerra clásica. A esta violencia constitutiva de la expansión del capital se opone también, sin embargo, ese momento activo constitutivo, en este caso, de la voluntad humana, la resistencia. Una doble resistencia al despojo universal encuentra Gili en su análisis de este tiempo del mundo, la que se juega dentro de la relación de capital, la que proviene del trabajo vivo, o lo que Adolfo llama en uno de sus ensayos la mano rebelde del trabajo, ensayo por lo demás promisorio, porque fue escrito en los 80s, de esto que hoy está pasando. Subjetividad humana deseante, gozosa, sufriente, creadora, actuante. Alteridad humana rebelde a su ontologización por el capital. Trabajo vivo como existencia no objetivada, resumía el Marx de los Grundrisse. Es la que aparece bajo la forma de una disputa jurídica entre desregulación y protección, como la expresada hoy, por ejemplo, en la rebelión contra la reforma de pensiones en Francia. La otra es la que proviene de la memoria, lazos y sentimientos de la antigua comunidad, la resistencia de comunidades, pueblos, barrios y naciones a la mercantilización universal, la que se expresa en la rebelión de las comunidades indígenas zapatistas, pero también en las luchas del pueblo boliviano. Y yo agregaría una tercera, la de los excluidos, incluso racialmente, como la que se expresa en los éxodos de migrantes mexicanos y centroamericanos en su viaje a Estados Unidos. En la globalización, concluye Gili, se están conformando nuevas relaciones entre dominación, resistencia y violencia.
Si esto es así, la globalización lleva consigo el germen de nuevas guerras y revoluciones, donde la violencia como razón última redefinirá esas relaciones. Toda otra suposición, dice Adolfo, en el estado actual de las cosas humanas, entraría de lleno en el dominio de la fantasía. En esta mutación epocal, entendida como proceso abierto anclado en la historia, Gili dibuja, me atrevo a afirmar, un horizonte transmoderno, no el declive de la razón, el fin de la historia o de los grandes relatos, pero tampoco la idealización del pasado, sino la recuperación de las reglas protectoras del mundo antiguo en la modernidad de los derechos humanos y los bienes universales. Gili lo formula de una manera, a mi juicio, muy bella, y con eso cierra el siglo del relámpago y cierro yo también. Dice Adolfo: es ilusorio y sin embargo reaparece sin cesar en las lamentaciones y las condenas contra la perversidad de los neoliberales, querer revivir los viejos pactos o las ideologías estatistas, nacional-populistas o socialistas de Estado que condujeron al desastre. No se trata de salvar lo salvable o de pegarte palcates, se trata, como otras veces en el siglo XX, de comenzar de nuevo. No es bueno resignarse a quedar preso de los mezquinos horizontes que se nos presentan como el ineluctable castigo divino por nuestras pasadas audacias. Si las antiguas torres fueron destruidas, no fue borrada la experiencia humana que permitió construirlas. Es hora de volver a unir en una sola nuestras lenguas y echar los cimientos, usando incluso en ellos algunas viejas piedras, de una nueva, humana y transparente ciudad futura, con su aún más esbelta Torre de Babel. Tal vez la llamen, como a San Gimignano, la ciudad de las hermosas torres, y goce, como ella, de un cielo azul y un vino delicado. Gracias. Bien, muchas gracias a Reina. Ahora le damos la palabra a César Enrique Pineda. Él es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, gracias a Ítaca y a Óscar por la invitación y a las profesoras que están presentes en la mesa, que admiro mucho su trabajo. Como hay poco tiempo en estas presentaciones de la FIL, también lo traje por escrito porque es así, entra, sale, es como en producción en serie y es así, no es como otras presentaciones, entonces mejor lo traje por escrito. Y dice Adolfo Gili y la política de los subalternos. En las publicaciones que presentamos y en toda la obra de Adolfo Gili hay un hilo rojo que une cada uno de sus trabajos: la búsqueda incesante de comprender las luchas de los de abajo a partir de su propia mirada, de empatizar con los motivos profundos que mueven sus rabias y dolores, de escuchar lo que parece inaudible si no se agudiza el oído. Y es que tanto la historia como la interpretación política hegemónica soslayaron a la gente común y sencilla, invisibilizaron a los siempre invisibles, enmudecieron y clasificaron como actores secundarios a los siempre oprimidos, haciendo parecer que la historia se hace y se escribe mirando desde arriba. Gili abreva de una tendencia teórica que va a contracorriente: Guja, Thompson, Benjamin, y hace germinar a partir de su íntimo diálogo con ellos una de las visiones más ricas e iluminadoras de esa esfera invisibilizada, que no solo implica identificar y describir a los actores de abajo, sino comprender su acción y su palabra. Una y otra vez, de manera contundente y cada vez más sofisticada a lo largo de sus escritos, se nos aparece una política otra, un mundo que parece desconocido e inexistente: la política de los subalternos, la política de los dominados, la política de quien también hace la historia. Nuestro autor reconstruye esa esfera, la de la política de los subalternos, no desde la empatía sociológica del Verstegen, onda Weber, ni solo desde la mirada de los teóricos que hemos mencionado, sino desde la mirada militante de quien ha luchado, sufrido y caminado con los de abajo.
Cuando leemos a Gili interpretar los motivos, sueños y enojos más profundos de los zapatistas mexicanos, de antes y de ahora, o de los quechuas y aymaras del pasado y del presente reciente, se nos aparece un cosmos, un mundo que parecía ininteligible desde la mirada del poder y la ciencia social hegemónica. Y si Gili logra una y otra vez acertar y develar ese mundo subalterno, no es solo porque lo estudie, interprete, teorice, sino porque ha estado ahí, luchando y caminando, junto a pueblos, comunidades y clases populares. Esa conexión íntima, más que un diálogo con los Subaltern Studies de Guja, que es de donde aparece esta noción, también en Gramsci, pero es una larga historia eso, es un diálogo permanente con los de abajo de ayer y de hoy, porque Gili los considera sujetos de la historia y como tales los respeta, lo que le permite establecer una mirada horizontal con todas sus luces, pero también sus contradicciones, con todas sus potencias, las de los de abajo, y también sus límites. El trabajo de Adolfo Gili entonces es siempre reflexivo, interpretativo, teorizante, a la vez que descriptivo e historizante. Pero en su corazón está el antagonismo de las clases subalternas en su larga lucha contra sus dominadores. El resultado, a pesar del lenguaje comprensible y didáctico de quien pretende divulgar, es sumamente complejo y fértil e iluminador. Reconoce en estos trabajos, como lo hacía desde la Revolución Interrumpida, los antagonismos esenciales y conflictos de interés de clase, pero también, y esto es importante, los significados y modos de vida, los agravios morales, las humillaciones y los actos simbólicos del lenguaje como parte de la trama de la dominación. Por tanto, su marxismo crítico es abierto y enriquecedor. Dice Gili, entonces, cuando la rebelión estalla, en el grito instantáneo y reiterado, el patrón no comerá más de nuestro sudor. Es una frase que recupera Gili. Se condensa y se cristaliza en esta frase, a plena luz, vez tras vez, esta relación antigua entre agravio y despojo, entre humillación y mando, tanto cubierta de silencio y por las apariencias de la dominación, la subordinación y la deferencia. Fíjense cómo dice esta frase de Gili: el agravio pide venganza, la humillación desquite. Es ahí donde digo que él comprende íntimamente estos motivos, no solo los materiales o la lucha de clases a secas, sino las humillaciones que sistemáticamente se han estado traduciendo en la dominación de los de abajo y que cuando estalla, como en Oaxaca, como en Bolivia, como en la rebelión zapatista, se pueden hacer comprensible esa violencia de los de abajo, que si la vemos solo desde afuera parece una violencia ininteligible, pero desde la trama que urde Gili aparecen todos los motivos y uno tiene que decir, no solo justificar la violencia, sino comprender íntimamente el acto de rebelión. Y en esto el maestro Gili es un maestro. Sigo. Parte siempre del clivaje de las clases subalternas, de su mundo relativamente autónomo, en constante tensión, negociación, resistencia y de vez en vez sublevación con las élites gobernantes y las clases dominantes, reconociendo al Estado como el modo de estabilizar esa fluctuante relación. Por ello, la historicidad de las relaciones de dominio se develan no solo cambiantes, sino explicables al momento que ilumina su debilidad, la rebelión y la revolución. Para mí, leer estos textos y otros de Gili es iluminador en el sentido de comprender ese momento donde se quiebra lo que parece la normalidad dominante, es decir, unos mandan, otros obedecen, unos gobiernan, otros son gobernados, en fin. Esa normalidad que aparece como no normal, que es solo en el momento de la revolución, de la rebelión, del alzamiento, de la gran movilización generalizada. Para mí leer estos libros, no es por solo echar flores al autor o a la editorial, para mí ha sido una experiencia significativa porque viniendo yo de una experiencia no solo académica, sino también militante, para mí me hacía totalmente sentido lo que en esas letras, en esas frases estaban comentando el autor. Dice Gili, una revolución no es algo que pasa en el Estado, en sus instituciones y entre sus políticos. Viene desde abajo y desde afuera. Sucede cuando entran al primer plano de la escena, esto básicamente thompsoniano,
de E.P. Thompson, sucede cuando entran al primer plano de la escena con la violencia de sus cuerpos y la ira de sus almas, esos que siempre están precisamente abajo y afuera, los postergados de siempre, los dirigidos, aquellos a quienes los dirigentes consideran solo suma de votantes, clientela electoral, masa de acarreo, carne de encuesta. Sucede cuando esos irrumpen, se dan un fin político, se organizan según sus propias decisiones y saberes y con lucidez, reflexión y violencia hacen entrar su mundo al mundo de los que mandan y logran, como en este caso, que habla de la rebelión boliviana, si no me equivoco, lo que se habían propuesto. Lo que viene después, vendrá después. ¿Qué es eso que vendrá después? Gili le está diciendo lo que sucede después de la revolución, porque siempre las revoluciones destruyen a la dominación del momento, pero reconstituyen una nueva forma de dominación. Esa es la historia de todas las revoluciones conocidas, dice literalmente Gili. Por eso dice, lo que sucede después, vendrá después, porque es una serie de acontecimientos que nadie controla, que la historia y el momento se van constituyendo, pero el momento de irrupción, el momento de destrucción de la revolución, de la rebelión, es magistralmente teorizado y magistralmente descrito, cuando lo describe, por ejemplo, la rebelión boliviana de 2003, que viene en Historias Clandestinas. Casi termino. De la importancia de la sublevación y la revolución en tiempos extraordinarios y de la resistencia, el litigio, la negociación en tiempos ordinarios por parte de los subalternos, emerge el arco histórico que une y explica esa otra esfera de los de abajo y de su política, pero en especial esa otra temporalidad, o mejor dicho, esos otros tiempos que no coinciden con los tiempos oficiales ni con la cronología hegemónica, sino con el flujo histórico subterráneo que tarde o temprano hace estallar a la dominación, aunque como nos advierte Gili, para establecer una nueva relación de dominio. Así se hace la historia. Tres aportes que digo aquí entonces en resumen: un marxismo sofisticado, abierto, crítico, que recupera lo mejor de las tradiciones del marxismo histórico, una reivindicación de los de abajo como sujetos históricos y por tanto con la misión de comprender sus motivaciones y sus alzamientos y sus dolores y sus angustias y su violencia. Pero también la idea de construir una historia que marca otras, no solo otras fechas, sino otros modos, otros tiempos que no se alcanzan a ver en la historia oficial. Hasta aquí queda claro que la política de los subalternos, cuando emerge de la resistencia centenaria, se vuelve irrupción, basada en sus modos y culturas, más como freno de emergencia de la historia, con un ya basta que detiene la ignominia, el abuso y la humillación sistemática. La política de los subalternos es una política salvaje, no por irracional, sino porque desborda los límites que el poder mismo ha nombrado e institucionalizado como permisibles. Es una política subterránea o una infrapolítica, como dice Scott, porque se hace a espaldas de los dominadores y en voz baja, casi inaudible para quien no sabe escuchar. Aunque en Historias Clandestinas y en 7 ensayos aparecen mucho más reflexiones que van más allá de la política de los subalternos, he querido hablar solo de ella porque es a través de la comprensión de las resistencias ancestrales, del memorial de agravios históricos, del cepillar la historia contra pelo, desde donde Gili teje un fino hilado histórico cuyo material es la acción y la palabra de los de abajo. Esa empatía e interpretación de los sentimientos e ideas de los campesinos me sorprendió en la Revolución Interrumpida. Esa claridad de la construcción de una historia crítica me convenció en Historia para qué. Son 2 títulos más de Gili. La conexión con los liderazgos y su raigambre popular en el cardenismo, una utopía mexicana. Esa fuerte reflexión teórica y analítica en Historia Contrapelo. Ese fino entramado histórico de antagonismos, colonialismo y resistencia y mundo subalterno aparece de manera brillante en Historias Clandestinas y se despliega en el siglo del relámpago, así como en el tiempo del despojo. Pero esa trayectoria de lecturas mías iban atravesadas por el Gili que yo miraba y conocía desde lejos, caminando con el neocardenismo y el zapatismo, con las luchas de los estudiantes, con el alzamiento boliviano y también con la lucha por la libertad y justicia para los presos de Atenco, donde tuve el honor de trabajar junto a él y junto a los pueblos de las orillas del lago de Texcoco.
Ambas trayectorias, junto a mi propia experiencia, hicieron que la obra de Adolfo Gili y su lectura me dijera cosas que yo intuía y que parecía que sabía desde siempre, porque su capacidad inmensa de comprender la política de los subalternos está forjada, como he dicho, por su andar con las luchas de abajo. Para el lector que abra estos dos textos, no revisará la obra de un autor ni solo una visión teórica de la rebelión, la resistencia y la revolución, sino que encontrará cómo se fragua la historia vista desde abajo, porque Gili es un hacedor de historias cuya argamasa es la política de los subalternos, las luchas de los de abajo siempre contradictorias, siempre inconclusas, siempre limitadas, pero siempre iluminadoras del mañana. Gracias, maestro Gili, aunque no esté aquí, por cepillar la historia contrapelo y por hacerlo como no podría ser de otra forma, si no es que luchando. Gracias. Bien, muchas gracias a César Enrique. Ahora le paso la palabra a Diana Fuentes. Ella es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la UAM Xochimilco y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la UNAM. Bueno, pues muchas gracias como siempre a David por ponernos estas lecturas otra vez a la orden del día, y autores como Adolfo, que yo diría es un autor mancuerna, entre esas luchas de las que él también habla en estos libros, esas luchas que provienen de la izquierda revolucionaria de finales del siglo XIX, del siglo XX, y las luchas que se están viviendo hoy día y que seguramente se vivirán. Quiero leerles solo un par de fragmentos de las cosas dichas por Adolfo aquí, porque me parece que una de las claves importantes para volver a estos textos, este libro, por ejemplo, El siglo del relámpago, fue escrito ya hace 18 años aproximadamente, y su vigencia es enorme, y creo que tendrían mucho que decir para las movilizaciones actuales y para la crítica que tendríamos que hacer al capitalismo contemporáneo. Dice, por ejemplo, al final de este libro, en uno de los 10 ensayos que lo componen, dice lo siguiente: no comparto la opinión de quienes hablan del fracaso de las políticas neoliberales. Si se las toma como una respuesta a las necesidades de la población, entonces sí, sus resultados son fallidos. Pero si se las considera como la forma política de una nueva fase de expansión capitalista, es forzoso constatar que han tenido éxito, porque esos resultados son precisamente los que se proponían: concentrar las cimas del poder y del dinero en cada uno de nuestros países en una alianza financiera fuera de la nación, desplazar y derrotar a otras fracciones antes dominantes del capital nacional, crear una reducida capa social de sostén que abarca entre 1/5 y 1/3 de la población, excluir, marginar, fragmentar entre los 2/3 y los 4/5 restantes. Podría seguir. Pero entonces, dice Adolfo, difiero de quienes creen que las políticas neoliberales fracasaron. Y entonces él nos pone en otra discusión: ¿cómo mirar entonces la historia del siglo XX? ¿Cómo interpretar el presente y por lo tanto las posibilidades de la lucha futura? La historia del siglo XX, creo, la está leyendo en una clave que lo aproxima a un interlocutor que está muy presente en estos ensayos como Bolívar Echeverría, y a su vez con la tradición de la teoría crítica, aquella que conocemos como la Escuela de Frankfurt, y que en palabras de Adorno decía que la historia del siglo XX había que interpretarla y había que leerla precisamente desde el sector de las voces que tuvieron la única racionalidad posible de ese siglo de catástrofe y que no eran otros sino las de la izquierda revolucionaria. Es decir, que al voltear y mirar y ver la historia del siglo XX, esa historia sin razón, esa historia de desastre, de masacres, de genocidio, la única racionalidad posible que podríamos observar es aquella que enarbolaron y aquella que quisieron concretar precisamente los agentes de los distintos movimientos revolucionarios de aquel tiempo. Entonces, El siglo del relámpago en concreto es un texto que está en un diálogo constante con un autor al que yo creo que Adolfo entró seguramente en las últimas décadas de su trabajo intelectual, no porque no haya trabajado a otros con profundidad, sino
sino porque también es un autor al que se le conoció de forma tardía como Walter Benjamin. El libro del siglo del relámpago se llama así, adquiere este bello nombre, porque Adolfo hace alusión a la tesis, a una de las tesis de la historia de Walter Benjamin, a la tesis 6, y les leo también otra línea nada más, donde Walter Benjamin dice: articular históricamente el pasado no significa conocerlo como verdaderamente ha sido, significa adueñarse de un recuerdo tal como éste relampaguea en un instante de peligro. De modo que mirar el siglo XX es mirarlo desde el instante de peligro del mundo contemporáneo. Es decir, ¿qué cosa del siglo XX queremos rescatar? Y esto de lo que hablaban Rina y que hablaban César sobre la historia de los subalternos, ese concepto gramsciano del que se apropió Adolfo hace ya mucho tiempo, y que nos hace pensar entonces en esa otra historia, no la historia de los vencidos simplemente, no la historia de los socavados, no la historia, no, sino como dice Walter Benjamin, de aquellas historias cuáles hoy día nos hacen eco, cuáles hoy día relampaguean para el instante de peligro contemporáneo. Y al leer a Adolfo en este texto, pues yo no dejaba de pensar en el problema de la lucha de las mujeres que se está dando actualmente. Pero pensaba también, por supuesto, en una cosa que el pensamiento de izquierda radical creo que debe volver a traer a cuento. El pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Es decir, como decía Gramsci, a quien también alude incesantemente Adolfo, si tenemos que pensar entonces en la historia del siglo XX, si tenemos que cepillarla a contrapelo, como se ha dicho ya, entonces vale la pena también considerar la objetividad de esa racionalidad que podría conducirnos al pesimismo, pero de la que no podemos prescindir. En otra página dice Adolfo que deberíamos tratar de pensar cuál es el rasgo de esta época, y él es muy incisivo en estos ensayos, en que pensemos en cómo se ha modificado el capitalismo. Es interesante, siempre en contrapunto con Rosa, en este además contexto en el que sin duda se ha pensado en el despojo como un concepto clave que hay que reactualizar. Y entonces él dice en otro lugar, en otro de los ensayos, que habría que pensar esta época a partir de lo que él cree que es su rasgo más general. Dice, su rasgo es la reestructuración mundial de la dominación del capital y la extensión de sus mercados frente a la destrucción de las anteriores formas de organización del trabajo y de sus sistemas protectores y defensivos. Es decir, que habría que seguir pensando que hay que hacer una crítica al capitalismo, pero hay que pensar también cuáles son las transformaciones que éste ha sufrido. De otra manera, insiste Adolfo, nosotros estamos incapacitados también para pensar las resistencias del presente. Y entonces aquí me interesa, por supuesto, asociarlo con otro par de cosas muy importantes. Otro elemento que está aquí presente es su evaluación del socialismo. Y yo creo que esto es además también eso que diría yo, es esa mancuerna con el pasado. El concepto socialismo, después de la caída de lo que desde otro lugar llamamos el socialismo realmente existente, pues contrajo, por supuesto, que hubiera una narrativa dominante, no solo desde los conservadores, no solo desde, digamos, los sectores triunfantes que se erigieron como los adalides de la democracia después del 89, sino que la idea misma del socialismo cayó. Y aquí Adolfo hace una suerte de reivindicación muy benjaminiana, ¿no? Para Walter Benjamin, en esa crítica poderosa a la idea de progreso en la historia, no estamos pensando entonces en que hoy estamos luchando en el presente para salvar a las generaciones futuras. Digamos, eso se puede jugar, pero Walter Benjamin invierte la ecuación de forma fascinante y dice, ¿por qué no pensamos más bien, y así lo hace aquí Adolfo, por qué no pensamos que somos la promesa del pasado? Nosotros somos los esperados, es decir, hace 100 años nos esperaban a nosotros. Y eso contiene una tragedia profunda, por supuesto, ¿no? Contiene una enorme tragedia porque suponemos que no era esto lo que esperaban. Pero también indica que nosotros cuando hacemos historia tenemos que voltear a mirar, como hace Walter Benjamin y como hace aquí Adolfo. Y cuando él entonces se concentra en el problema del socialismo, dice, hemos olvidado que las primeras voces que se opusieron al genocidio en la Primera Guerra Mundial, que hablaron de los derechos civiles, de los derechos de la mujer, de los derechos sociales, fueron los socialistas. Los socialistas hasta antes de la llegada del estalinismo,
por supuesto, hasta los 20. Entonces, hay una profundísima reflexión aquí que tiene que ver con cómo hacemos justicia de los nuestros, cómo hacemos justicia de nuestro pasado, cómo hacemos justicia de la izquierda crítica, de la izquierda radical, y cómo desde esa justicia nos instalamos frente a las resistencias actuales. Dice Adolfo, y con eso cierro, la resistencia se encamina, tiene dos posibilidades: o se convierte en una ruptura radical y se constituye en revolución, o se convierte en una negociación que vuelve o que obliga a que los pactos sociales se rearticulen. Yo diría que la lucha de las mujeres en estos días está en ese enclave. O nos viramos digamos, a convertir el pacto de dominación sobre las mujeres, o nos encaminamos en un proceso de profundización revolucionaria como aquel del que habla Adolfo en estos textos. Muchas gracias. Bien, pues aquí, como decía César, pues el tiempo es fatal, es decir, son presentaciones fordistas, entonces pues no nos queda tiempo más que para agradecerles que nos hayan acompañado y agradecerles a ustedes sus participaciones. Muchas gracias. Compren el libro, los dos. Claro, los libros los tenemos aquí a la venta junto con otros que pueden ser de su interés, a un precio especial por el día de hoy.